Y nosotros tenemos que encontrar en nuestra vida la manera de que la prioridad de nuestra vida sea el hacer la voluntad de Dios. Porque no va a haber excusa ni justificación si conociendo su voluntad no la hacemos. Amén, hermanos. Mateo capítulo 7, versículos del 21 en adelante. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No todo el que me dice que Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaros de mí, hacedores de maldad, de iniquidad. No hay ninguna excusa, ninguna justificación para que aquellos a los cuales Dios revela su voluntad desistan de hacer la voluntad de Dios. No va a haber excusa, no va a haber justificación. Dios no quiere otra cosa de nuestra vida cuando Él se revela a nosotros, que pongamos esa prioridad en nuestra vida. ¿Cuál es la prioridad de hoy en tu vida? Yo elegí hacer la voluntad de Dios. Y tú debes de pensar en tu vida que tienes que elegir también qué quieres hacer con tu vida. Dentro de cada uno de nosotros hay dos voluntades que están pugnando, que es tu propia voluntad y la voluntad de Dios. Y tú, aunque elijas hacer la voluntad de Dios en tu vida, si primero no ha sido vencida tu voluntad, no lograrás hacer la voluntad de Dios. Porque no se logra por elección, sino por gracia en nuestra vida. Yo puedo tener el deseo. Ahora, si Dios no obra en mi vida para que ese deseo sea mayor que mi voluntad, no lograré vencer mi propia voluntad. Porque nuestra voluntad, la propia voluntad nuestra, ese Dios que vive dentro de ti, solo puede ser vencido por un Dios mayor. Y el único Dios que puede hacer caer a Dagón en el templo es el Dios que vence todas las cosas. Amén, hermanos. No es que tú quieras, es que Dios pone el querer y el hacer dentro de nosotros para que podamos vencer nuestra voluntad y así podernos hacer acreedores de las promesas de vida eterna que tienen aquellos que Dios les da por querer y hacer su voluntad en sus vidas. Amén, hermanos. El énfasis de la religión está puesto en que tú tienes que hacer algo para merecer la vida eterna. La religión impone eso en nosotros. Mayormente, la creencia de la mayoría de los cristianos es que tenemos que hacer algo para ser merecedores de aquello que vamos a recibir. Pone el énfasis en lo que tú tienes que hacer. El Evangelio no es eso. El Evangelio no pone ese énfasis en nosotros. El énfasis está puesto en lo que Dios ha tenido que hacer a través de su Hijo, en su Hijo, para que tú y yo podamos ser aceptados, perdonados y amados por Dios
sin tener que hacer un esfuerzo para recibir eso en nuestra vida. No es que yo tengo que hacer, es que Dios ha hecho para que lo que Él ha hecho en su Hijo pueda ser suficiente para que yo pueda construir mi vida en ese amor que Él tiene por mí. No es que tú tienes que hacer, es que Dios ya lo ha hecho. La advertencia que Jesús le hace a aquellos que quieren lograr encontrar las promesas de vida eterna por sus esfuerzos, el Señor le dice, no, ese no es el camino. Tú no puedes convertir tu vida en una obligación de hacer la voluntad de Dios. El camino para esa obligación que te impones en tu vida porque tú crees que tienes que hacer algo, no es suficiente, porque nunca lograrás hacer lo suficiente para poder redimir, ser merecedor de aquello que Dios ha hecho por ti. Amén, hermanos. No es que yo tengo que hacer algo, es que ya Jesús lo hizo por mí. Yo ahora tengo que recibirlo en mi vida, tengo que ser conscientes de eso en mi vida personal y reaccionar en la medida oportuna a lo que ha sido hecho. El gran problema que hay en muchos cristianos es que son conscientes de que Dios ha hecho esa obra, pero ellos no reaccionan a lo que Dios ha hecho en sus vidas y no actúan en consecuencia. Se quedan en las formas, como estos a los que Jesús les reprocha. Le dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. No es por confesar su nombre. Muchas personas vienen a la iglesia, confiesan el nombre de Jesús y salen de aquí con una justificación superficial. No es por lo que tú has hecho. Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, esto, lo otro, hicimos milagros. Primero, nosotros no hacemos esas cosas. No está en nuestra naturaleza hacer esas cosas. Si ocurren esas cosas, no es porque tú las haces, sino porque Dios las ha hecho a través de ti. Amén, hermanos. No es que tú haces, es que Él hace a través de aquel que es canal para dejar hacer esas cosas. El gran engaño de muchos que sin hacer la voluntad de Dios, Dios les usa, es este. Dios me usa para predicar, para hacer el bien, Dios me usa en mi casa, en la iglesia, y con eso piensan que es suficiente. No, no es suficiente. Porque no hay nada suficiente que nosotros podamos hacer, sino que lo que Dios quiere que hagamos en nuestra vida es que no dependamos de aquellos logros personales que hacemos. Yo no vivo de los éxitos de ahora o de ayer. Vivo de la gracia que Dios me permite pudiendo seguir haciendo la voluntad de Dios en mi vida. Señor, ¿qué haremos? El Señor te dice, tienes que hacer mi voluntad. No es solamente un deseo de Dios. Es la consecuencia natural en nuestra vida cuando el hacer del Señor vive en nosotros. Yo no tengo que hacer la voluntad de Dios por obligación, por interés. A ver si voy a perder algo o no voy a dejar de recibir algo en mi vida. Hacer la voluntad de Dios se va a convertir en un placer en mi vida. No anhelo otra cosa, no deseo otra cosa. Y no hay excusa ni justificación, no la vas a encontrar, a pesar de que Dios te use. El gran conflicto que van a tener muchos es que ninguna excusa, ninguna justificación en nuestra vida será suficiente para poder mantener el beneficio del Señor en nuestras vidas. ¿Hacer la voluntad de Dios? Pues sí, esa es la prioridad que Dios quiere en tu vida y en la mía. Y tenemos que construir nuestra vida pensando
en que la prioridad de nuestra vida no es dar satisfacción a tus deseos, a tu voluntad, sino que la hora de nuestra vida, el deseo de nuestro corazón, tiene que ser sumiso al deseo de Él. Eso nos habla de ese carácter de Cristo en nosotros. Habla de cuando Él vive en ti y en mí. Porque Él no es que anula, sino que Él convence, sino que Él motiva nuestra vida. Yo no puedo vivir anulado sin... Alguno dice, bueno, la conversión de nuestra vida es una anulación de nuestra propia vida. No, no es la anulación de nuestra vida. No es que yo termino siendo un robot, una máquina. No. Es que Él me convence. La influencia de Él sobre nuestras vidas tiene tal poder que doblega mi voluntad egoísta que busca lo suyo. Esa voluntad que nada más que está pensando en sí mismo, en cómo ser, beneficiado por sus logros y sus éxitos. Cordero no es así. Cuando Cristo vive en nuestra vida, esos deseos ambiciosos de nuestro corazón pasan a un segundo plano, a un tercer plano y van muriendo en nuestro caminar con Cristo. Qué terrible es que en nuestra vida vivamos de esa manera tan inconsciente ante las advertencias de Jesús. Y aquí la advertencia es bien clara. El mayor, asombro de muchos es que se entusiasman cuando Dios les usa. Y yo digo, que Dios te use no es señal de que estás haciendo la voluntad de Dios. Señor me usó en la campaña o en esto o en aquello. Aquí lo que Jesús nos revela, que no te entusiasmes con eso. Porque eso puede ser un fin, pero no el medio para tú poder proclamar en tu vida que estás haciendo la voluntad de Dios. Y a veces vivimos con esa, generosidad en nuestra vida, pensando que porque Dios usa nuestras vidas, porque Dios nos utiliza, eso es consecuencia de que estamos haciendo la voluntad de Dios. Posiblemente a los que Dios use, sea porque en su morir diario, en su vivir diario en el Evangelio, Dios permite y les usa. Pero eso no es una consecuencia absoluta. Porque aquí vemos claramente que Jesús, aquellos que intentan justificarse, tratando de darle a Jesús una explicación de sus vidas, se quedan con las manos vacías. Porque Dios no está mirando lo que tú estás haciendo. Dios mira si tú estás haciendo la voluntad de Dios. Hay dos voluntades en pugna en nuestro interior. Tu voluntad y la voluntad de Dios. Para muchos de nosotros, encontrar el camino para hacer la voluntad de Dios en nuestra vida ha sido, una liberación absoluta de no caer esclavo de esta vida impaciente, de esta vida ambiciosa, de esta vida sin sosiego, sin descanso en nuestra vida personal. Muchas veces las frustraciones en nuestra vida como personas nacen de este propósito en nuestra vida, de querer hacer nuestra voluntad, pensando que ella en sí misma va a producir felicidad en nuestra vida. Y no es tu voluntad la que va a producir eso, sino va a ser la santidad en la que Dios te va a hacer vivir para que el hacer la voluntad de Dios sea realmente el beneficio que va sanando tu alma, va librándote de ti mismo y va produciendo en ti un gozo, una alegría tan grande
que no hay otro deseo en tu corazón más que hacer eso que Dios te pide. Pero no por fuerza, no por obligación, no por interés, no porque esta regla funciona así. El Evangelio tiene que dejar de ser un conjunto de reglas que tenemos que obedecer para ser una conducta de vida en lo que esas cosas son gratas el hacerlas en nuestra vida. Cuando el Evangelio se convierte en una imposición en lo que dice, somos incapaces de obedecer aquello que Dios nos pide. Solo podemos cumplir la ley si aquel que cumplió la ley vive en nosotros y nos da la gracia cada día para alejarnos más de la desobediencia de nuestro corazón y ajustarnos a la obediencia que Él en su vida tuvo. Él vive en nosotros con un propósito, de que cumplamos la ley, no por nuestras fuerzas, no por nuestra meritocracia, no por nuestro desempeño. Yo no puedo ser un padre perfecto, ni logro serlo. No puedo ser un pastor perfecto, un hermano perfecto con mis hermanos. Ellos lo saben, yo también. Ahora busco la gracia de Dios y dejo que el actuar del Señor en mi vida me permita ir aminorando los defectos para ir mostrando las virtudes de aquel que vive en nosotros. Amén, hermanos. En este caminar es un caminar de despojarnos. ¿De quién? Pues de ti mismo. Llevar el morir de Cristo allí por donde tú vas, aunque inicialmente sea un comienzo pequeño en tu vida, ese es el camino. El camino no es un discurso solamente. El camino no es solamente que Dios te use y con eso veas o creas comprender de que es el camino de la voluntad de Dios en tu vida. No. Nuestro caminar tiene que ser un caminar donde la prioridad de nuestra vida sea el hacer la voluntad de Dios. ¿Y cómo hacemos la voluntad de Dios? Ahí está el problema en nuestra vida. Ahí está el punto donde tú tienes que analizar tu vida, cuál de las dos voluntades que hay en ti permanece y va tomando su lugar la voluntad de Dios para ir dejando atrás tu voluntad. A veces yo digo, Señor, libradme de mí mismo. ¿Qué gratitud has tenido conmigo, Señor? Todos los días. Llevarme a morir contigo en esa experiencia diaria. Y es un gran beneficio cuando descubres que el progreso de nuestra vida espiritual comienza ahí. Cuando tú dejas de ser y es el Señor el que es en tu vida. Amén, hermanos. A veces nos engaña nuestro corazón. Yo pensaba cuando yo conocía al Señor, Señor, úsame para hacer esto, para hacer lo otro. Dios usó una burra para torcer el camino de Balaam. Es curioso que a veces Dios tiene métodos infalibles para hacer las cosas. Este profeta Balaam iba a maldecir a Israel, ¿te imaginas? Iba obcecado, ciego de sí mismo. La ambición de su corazón lo había cegado de tal manera que iba a maldecir a Israel. Y él conocía la Biblia. Y cuando la burra se le cruzó en el camino, él vio su obstinación y su pecado. A veces no le damos importancia a las burritas y a los burros que Dios pone y que cruzan nuestro camino para no hacer nuestra voluntad. Benditas burritas esas que hay por ahí. Burritas que tienen una quijada como la de este burro, Juancho. Juancho es un burrito, tiene una quijada para hablar el Evangelio y para cruzar a aquellos que se quieren
vivir obstinados en hacer su voluntad. Y ese camino es el camino que muchos eligen. Dios, ¿quién envía para hacer torcer tu voluntad? Envía un burro con una quijada. ¿Para qué? Para tratar de convencerte y hablarte de que ese no es el camino de la bendición para tu vida. Para muchos esa experiencia es suficiente. Balaán supo poner freno a tiempo. Y a veces el hablar a las personas de la voluntad de Dios y torcer su voluntad no solo es un gran beneficio para el que lo recibe, sino para aquellos que lo ven y pueden entender en sus vidas que solo la voluntad de Dios es buena, como dice Pablo, agradable y perfecta. Luego vamos a hablar de eso, pero... ¿Y cómo podemos hacer la voluntad de Dios nosotros en nuestra vida? Porque si no es una decisión que tomas, aunque la vas a tomar, eso nace de Él, de la vida de Él en nosotros. Yo he comprendido que nadie puede hacer la voluntad de Dios si primero no es hijo de Dios. Es el hijo el que obedece. Obedece porque dejó de tener esa relación, informal con su padre y tiene una relación de amor con su padre. Si no somos hijos de Dios, no podrás hacer la voluntad de Dios. Porque si el Hijo no os libertare, como dice Juan 8, 13 y 31, dice, si el Hijo no os libertare, no seréis verdaderamente libres. Y para hacer la voluntad de Dios tienes que ser libre. ¿Libre qué? Libre de la influencia de este mundo. ¿Libre de qué? De tu corazón, de tu voluntad. Solo somos hijos cuando Él nos hace hijos. ¿Y cómo te hace hijo Dios a ti? Dios te hace hijo a ti cuando tú crees en Él, cuando tú le recibes a Él. Evangelio de Juan, capítulo 1, vamos a leer unos versículos. Evangelio de Juan, capítulo 1, dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Está hablando Juan de Jesús. ¿A quién vino Jesús? Vino a los judíos, su pueblo. Él no vino a buscarte a ti. Tú y yo no éramos hijos de Dios. Tú y yo perdimos la conciencia de esa paternidad en nuestra vida después de que nuestros padres pecaron en el huerto del Edén. Dejamos de ser hijos de Dios, que teníamos comunión con Dios, para ser criaturas a las que Dios ama. Sí, a las que Dios ama, pero no somos sus hijos. Desde el jardín del Edén hasta Cristo, Dios está buscando a sus hijos para hacerlos hijos. Lo intentó con Israel, hacer un pueblo que no era pueblo y hacerlos su pueblo. Lo logró parcialmente, no porque Él no pueda, sino porque aquellos que debían de ser su pueblo empezaron a adorar a otros dioses. Y tú no puedes hacer la voluntad de Dios en tu vida si hay más de un Dios en tu vida. Juancho, yo no me arrodillo ante imágenes e ídolos. No, el problema no son los ídolos de barro y de madera. El problema es el ego que vive en nosotros, ese diosecillo que vive dentro de ti, que es un tirano, que solo quiere llevarte a hacer su voluntad. Amén, hermanos. Un tirano que hay que darle batalla todos los días. Egoísta, egocéntrico, que solo busca lo suyo, que no perdona, que no tiene capacidad absoluta en mirar a los demás.
y que solo se jacta de sí mismo y de lo que él hace. Es un Dios que desea adoración. Todos los dioses quieren adoración. ¿El diablo qué quiere? Que lo adores. Cuando tentó a Jesús en el desierto, ¿qué fue lo primero que le dijo? Ven a mí, adórame y te daré todos los reinos de este mundo. Esos reinos de este mundo los había cedido Adán en el huerto del Edén y con ellos a nosotros. No es el mundo solo, sino a cada uno de nosotros. Tú y yo, si no somos hijos de Dios, luego te voy a decir, somos hijos del diablo. Ay, Juancho, ya empiezas a ofender a la gente. Y bueno, yo digo lo que dice la Biblia. Si no eres hijo de Dios, eres hijo del diablo. Porque las cosas que hace el diablo son las que nosotros hacemos. Luego, si perdemos el linaje de Cristo en nuestra vida, del Cordero en nuestra vida, primero no podemos hacer la voluntad de Dios y segundo nos convertimos en aquello que el diablo quiere que seamos. Si Cristo no vive en ti, somos fácil presa del diablo. Y Él nos influye en nosotros para que esa raíz de pecado que hay en nuestra vida, ese ser egocéntrico que vive en nosotros, se desarrolle en nuestra vida y genere el caos de nuestra propia vida. Oh, Juancho, ¿estás hoy deprimido? No estoy deprimido. Esa es la realidad de nuestra vida. Pero ¿cómo nos hace Dios hijos? Yo no soy hijo de Dios por elección mía. Él es el que me hace hijo a mí, de Él. ¿Cómo? Vamos a leerlo. Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12 en adelante. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos, ¿lo qué? Hijos de Dios. No es mi elección, es la suya. Él se revela a mi vida para hacerme su hijo. Lo hace a través de Jesús. Jesús es el único que puede hacernos hijos de Dios. Él que era hijo, fue a una cruz a morir, a asumir mi pecado, mis culpas, mi iniquidad, mi pecado, mi incredulidad. ¿Para qué? Para hacerme hijo de Dios. Somos reconciliados en el Hijo, somos reconciliados en el Padre, porque el Hijo hizo esa obra en la cruz. ¿Me seguís hasta ahí? Amén. Es Él el que lo hace. Yo no decidí nacer en el seno de mi familia. Yo soy Estevez. Y yo no decidí absolutamente nada. Mis padres, por el deseo de amor que había entre ellos, decidieron tener hijos. Y ahí nací yo. Soy el primogénito de mi familia. Eso no me hace ni mejor ni peor. Pero soy el primogénito. Tú no elegiste dónde nacer. Otros eligieron por ti. Espiritualmente tú no puedes elegir nacer. Es Dios el que te hace nacer de nuevo. ¿Cuándo? Cuando tú crees. Y cuando tú recibes a Cristo en tu vida. Recibir no es aceptar. Hay personas que aceptan a Cristo en su vida. Le ponen condiciones. Le dicen, sí, yo te acepto, pero estas son mis condiciones. No, así no funciona la cosa. No es que tú aceptas a Cristo, es que tú recibes a Cristo en tu vida porque no hay otra opción en tu vida para ser salvo y para ser amado por Dios. Amén, hermanos. Yo a un pobre le das una limosna y él la recibe. ¿Por qué? Porque sabe que lo que tú le estás dando es el sustento que le hace poder comer en ese día. Un rico, le das una ofrenda y él la acepta porque él está lleno de dinero. Ahora, uno que está necesitado en su vida no acepta. Recibe. ¿Por qué? Porque está falto en su vida, carente, a ver cómo lo digo, está necesitado en su vida. Yo necesito la salvación de mi alma y necesito a Cristo. No es una limosna que Él me da,
Es que le necesito y necesito recibirle a Él. No le pongo condiciones para poder venir a mi vida. No le impongo criterios. Lo recibo. A todos los que creen en Él y le reciben, no le aceptan, le reciben. Cuando tú veas que hacen un llamado y a ver, ¿quiénes quieren aceptar al Señor en sus vidas? Ninguno de esos, seguramente el Espíritu Santo obrará en su vida. Porque no estamos aquí para aceptarle a Él. Estamos aquí porque le necesitamos a Él. Amén, hermanos. Yo le necesito como el pobre, miserable, que está sentado a la puerta de la iglesia, necesita tu limosna para que tú se la des. Él sabe que solo puede sobrevivir así. Y así es la necesidad que Él pone en nosotros. Y nos hace ver en nuestra vida. Ser hecho hijo de Dios. Solo Él puede hacer ese milagro en nuestra vida. No es que tú eliges, es que Él elige revelarse a ti por medio de su Hijo Jesucristo. ¿Para qué? Para que tú seas perdonado, amado, reconciliado con Dios. ¿Por quién? Por el Hijo. Yo a veces me sorprendo y digo, Dios, ¿por qué querrá Dios tener hijos como yo? Digo, sí, bastantes problemas no le he dado ya. Él sabe todo de mí, conoce todo de mí, lo peor también lo conoce. Y aún así quiere hacerme su hijo. Hace unos años atrás escuché hablar a un pastor y hablaba de que él había adoptado un hijo. Tenía más hijos, matrimonio, pero él había adoptado un hijo. Y decía, este hijo que ha adoptado es hijo del corazón. Mientras mis otros hijos tengo una lucha constante para que obedezcan y para poder conciliar una relación de amor entre padre e hijos, tengo este hijo que es hijo del corazón, que no es hijo de mi sangre, sino que es hijo de mi aceptación, de haber abierto los brazos hacia Él y la reacción que tiene Él cuando está conmigo es venir a poner su cabeza en mi pecho. Digo, qué amor tan grande es ese. Dios no quiere que seamos hijos por linaje. Tú no eres hijo por venir a la iglesia. Eres hijo de Dios porque eres hijo del corazón de Dios. Porque tú dejaste de ser hijo y para hacerte hijo de nuevo el Señor ha tenido que mandar a su Hijo a la cruz para morir por tus pecados. Somos reconciliados en Cristo con el Padre para dejar de ser, no bastardos, pero sí criaturas sin padre y Él sea aquel que se revela como Padre en nuestra vida. Somos hijos del corazón. Hijos que amamos a Dios, no por obligación, no por interés, sino porque siendo hechos hijos de Dios de esa manera, nuestra vida se convierte en una gratitud inmensa que el que nos ama. ¿Por qué me va a amar este padre a mí teniendo otros hijos? A veces son más gratos los hijos del corazón que los hijos de la carne, pero mucho más. ¿Por qué? Porque esos no están ahí por interés. No están ahí por obligación con el Padre. No están ahí para servirle esperando recibir recompensa o un salario a final de mes. Están ahí por amor. Eso es lo que quiere Dios con tu vida y con la mía. Que el hacer la voluntad de Dios sea el agrado de nuestra vida. Porque somos hijos del corazón de Dios. No somos hijos que nacemos de linaje de ningún tipo. No es porque vienes a la iglesia, perteneces aquí o allá, no, eso no te hace mejor ni peor. Tú tienes que tener tu conciencia profunda en tu vida personal, que eres un hijo al que Dios ha reconciliado por medio de su Hijo en una cruz para abrirnos sus brazos y recibirnos como hijos, hijos a los que ama. También es verdad que hay otros hijos, pero que a veces dan más frustraciones e insatisfacciones.
de las que uno puede esperar. Son hijos amados, a los cuales Dios también ama y nos permite tenerlos para poder glorificar al Señor en nuestra vida. ¿Para qué son tus hijos? Para glorificar al Señor. Si pierdes esa perspectiva, estás perdido. Amén, hermanos. Qué bueno es que tú y yo seamos conscientes de que no somos hijos por parentesco. Como dice aquí en Juan, vamos a leerlo. Dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Eres hijo de Dios, ¿por qué? Porque la vida de Dios en ti, ese embrión que la palabra de Dios pone dentro de ti, produce no una adhesión de linaje con nuestro Padre, sino una relación de intimidad con Él. Una relación donde tú y yo somos conscientes de ese amor para con nosotros. Cuando tú hablas con cualquier persona que es adoptado o huérfano y lo adopta y encuentra ese calor, ese amor en aquellos que lo reciben, eso transforma su vida. Porque él encontró el lugar seguro donde poder construir su relación de amor con sus padres. Y muchas veces esos padres que son, postizos, que no son los padres que lo engendraron, terminan siendo los padres del corazón. De ese corazón como el de nuestro Padre Celestial, que nos abre las puertas de su intimidad para poder restaurar nuestras vidas. Amén, hermanos. Si no eres hijo de Dios, o eres o terminarás siendo hijo del diablo. Evangelio de Juan, vamos a leerlo, para que no veas que yo me invento las cosas. Capítulo 8, versículo 39. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Esta es la pregunta que Jesús le hizo a los judíos religiosos. Jesús le dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Si tú eres hijo de Dios, ¿qué obras son las que tienes que hacer? Las obras de tu Padre. Y aquí les está, confrontando a los judíos, diciéndoles, decís que sois hijos de Abraham. Si fuerais hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios, no hizo esto Abraham. El que es hijo de Dios no desea la muerte de nadie. Cuando dice la Biblia que cuando tú deseas algo mal contra tu hermano, te conviertes en homicida. Los que son hijos del diablo son aquellos que tienen deseos como el diablo. ¿Cuáles son los deseos del diablo? ¿El diablo a qué ha venido? A matar, a robar y a destruir. Cuando esa es la naturaleza que domina tu vida, esa no es la naturaleza de Dios, es la naturaleza del diablo. Pero vamos a leer aquí un poquito más, Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces les dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais. Otra de las señales que nos hacen hijo de Dios o hijo del diablo es esta. Si tú no amas a Dios, no eres hijo de Dios. El que ha nacido de Dios, ¿qué dice primera de Juan? El que ha nacido de Dios, ama a Dios. El que no ha nacido de Dios, no ama a Dios. Luego, si no amas a Dios, dice aquí Juan, que amas a aquel que es tu padre. ¿Y quién era el padre de muchos de estos? Yo era hijo del diablo, sin duda alguna. No lo digo aquí para, lo digo con la verdad. Solo he dejado de ser hijo del diablo
porque conocí el Evangelio. Y ahora ya no deseo hacer las cosas que hace mi padre el diablo, que hacía mi padre el diablo. Ahora deseo hacer las cosas que mi padre, en su voluntad, pone en mí. No solamente esta señal está en aquellos que no son hijos de Dios. Dice, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido. Pues no he venido de mí mismo, sino del que me envió. Porque no entendéis mi lenguaje. ¿Por qué no podéis escuchar mis palabras? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Si tú mientes, también, dice aquí la palabra de Dios, que eres hijo de aquel que miente. ¿Qué dice Dios? Dice, yo no soy Dios que miente de ninguna manera. Solo miente el diablo. El diablo es especialista en mentir, en engañar, en proponer cosas que traen conflicto en nuestra vida. Y estos grupos de judíos a los cuales Jesús confrontaba tan fuertemente, para ver que el linaje del que procede nuestra vida no es un linaje de sangre. No es que por ser hijo de Abraham tengo el cielo abierto, no. Tú puedes ser hijo de Abraham, descendiente de Abraham, y perderte igual en el infierno. Solo los que son hijos de Dios, aquellos que Dios ha hecho hijos en Cristo Jesús, son aquellos que tienen ahora a su padre, y ese no es un padre de mentira, es un padre que ama. Cuando la naturaleza de ese padre que nos ha engendrado y nos ha recibido está en nosotros, nuestros deseos están fuera de esa magnitud. Yo no deseo tu mal, aunque a veces hace lo posible para que lo desee. ¿Por qué? Porque hay una naturaleza mayor en mí que no me permite ser de nuevo funcional al diablo. Y a veces las decisiones de nuestra vida caminan en ese camino estrecho de ser funcional a Dios y funcional al diablo. Eso es porque el carácter de Cristo todavía no está firme en nosotros. Somos como la luz y las tinieblas. Estamos ahí, en medio de esa lucha. Y solo Dios puede librarte de que tú seas así, para que tú seas aquello que Dios quiere hacer de ti, que es su hijo. Y el que es hijo de Dios, ama a Dios, ama a sus hermanos. El que es hijo de Dios no miente. El que es hijo de Dios no ama el pecado, no practica el pecado. El que es hijo de Dios, lo vimos aquí hace un par de semanas. El que es nacido de Dios no tiene esas inclinaciones en su vida. Puede tener la tentación de hablar mal de un hermano, podemos tener la tentación. A veces caemos en la tentación de juzgar, de condenar. Pero luego nos damos cuenta de que ese camino no es el camino. Dios tiene muchos más motivos para juzgarnos y condenarnos que para ofrecernos misericordia. Muchos más. Ahora Él se revela en nuestra vida para que tú y yo podamos reconciliarnos con aquel que nos ama y que quiere hacer de tu vida y de la mía un hijo de Dios. Amén, hermanos. ¿Hijos de Dios para qué? Para hacer la voluntad de Dios. Porque solo siendo hijos puedes hacer la voluntad de Dios. Si no eres hijo, la pugna en tu interior de tu voluntad con la voluntad del Padre será, el estigma que te perseguirá en toda tu vida. Por eso vemos muchos cristianos que su conversión es una conversión que va y viene de la luz a las tinieblas. Una conversión que no está firme, que no persevera en hacer la voluntad de Dios, sino que se permitidos en su vida, de coquetear con las cosas de este mundo.
Y a veces Dios permite que podamos tener acceso a esas cosas, pero no para hacernos amigos de ellas, sino para ver la intolerancia que hay en nosotros a esas cosas en nuestra vida. Amén, hermanos. La vida de Dios en nosotros te hace intolerante a esas cosas. No las deseas. No traen beneficio para tu vida. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Para hacer la voluntad de Dios, primer paso, tenemos que ser hijos de Dios. No es que ahora Dios abre la filiación, como va a haber el censo la semana que viene, para dar tus datos y hacerte hijo. No, no es así, no funciona así. Él se revela a nosotros por medio de la palabra para abrir tu corazón y que tú vengas a Él sin condiciones y le recibas. Le recibes a Él desconociendo el tamaño de su gracia y de su misericordia sobre nuestra vida. Cuanto más vas descubriéndole a Él en tu vida, más viendo cuán gran tesoro es ese. Cuánta riqueza hay en Él. Cuánto beneficio para nuestra vida. Y cuánto el hacer su voluntad nos libra a nosotros de nosotros mismos. No soy hijo de Dios por elección, no soy hijo de Dios por linaje, no he sido engendrado por sangre ni por voluntad de varón, sino por la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Porque Él me quiere como hijo. No me quiere como un empleado, no como un siervo que tiene que pasar a final de mes por la ventanilla a cobrar el salario. No, yo no sirvo a Dios por lo que Él me da. Sirvo a Dios porque Él es el todo. ¿Qué podremos traer nosotros delante de Dios para agasajarlo? Nada. Los que fueron invitados a las bodas del Cordero venían a la boda sin traer nada. Hasta la entrada de la puerta, en la ropería, los tuvieron que vestir con vestiduras para poder tener acceso a las bodas del Hijo del Rey. ¿Qué puedes tú traer delante del Rey de Reyes si Él es el Señor de todo? No hay nada que tú y yo le podamos dar porque Él es dueño de todo. Amén, hermanos. Tenemos un Dios que es dueño de todas las cosas y sienta indigentes como yo en la mesa de las bodas del Hijo del Rey de Reyes. No traigo nada porque no hay nada que yo pueda darle a Él, porque Él es suficiente para darnos a nosotros todo. A Él, que es el mayor tesoro en nuestra vida. Amén, hermanos. La Biblia cuenta la historia de un padre con dos hijos. Siempre vas a ver eso. Cuando leas la Biblia vas a ver que es la historia de nuestro padre con dos hijos. Primero con Caín y Abel, dos hermanos que no supieron construir una relación de amor entre ellos, sino de envidias y de ambiciones. Es la historia de Esaú y Jacob, dos hermanos también, dos hijos que tenía Dios. Eran hijos de Dios. Ya conocéis la historia de Esaú y de Jacob. Es la historia de los dos hermanos en la parábola del hijo pródigo. ¿Recuerdas? Dos hijos que el padre tiene, que ellos tienen conflicto con el padre. No el padre tiene conflicto, ellos tienen conflicto con el padre, que es lo que mayormente nos pasa a nosotros en nuestra vida. La Biblia es eso. Un padre que tiene dos hijos. En la parábola del hijo pródigo vemos dos hijos que no sabían que eran hijos de Dios. Ellos vivían sin intimidad con el padre. Uno de ellos, lleno de ambiciones su corazón, lleno de deseos pecaminosos y vanos, tomó la parte de la herencia que le correspondía y se fue a vivir y vivió perdidamente gastando el dinero y su existencia, sus vidas,
para verse en la banquina del camino tirado como un miserable. Segundo hijo vivía en la casa del padre, pero él no sabía que era hijo. Él era un empleado, un asalariado. Él quería hacer para ser merecedor de aquello que esas obligaciones le imponían en su vida. Muchas veces esa es nuestra relación con nuestro Padre. No somos hijos, somos empleados de Él. Estamos esperando hacer algo para recibir la recompensa a final de mes. Muchas personas que vienen a la iglesia o que están en Remar funcionan así. No han comprendido de que no son empleados, no son asalariados, son hijos. Y se privan en su vida de esa intimidad con Dios. Por eso, aunque Dios pueda usar tu vida, tú puedas ser una persona eficiente en lo que estés haciendo, nunca será suficiente si no haces la voluntad de Dios. El engaño de que Dios te use, muchos lo toman en su vida y hacen de eso, bueno, un podio donde poder sentarse y reclamar a Dios. Pero ¿qué podemos reclamarle nosotros a Dios si lo único que hemos hecho ha sido ofenderle toda nuestra vida? ¿Tú crees que tu trabajo y tu esfuerzo serán, bueno, atenuantes con tu pecado? No. Salió el padre del hijo, salió a buscar a uno y luego fue a buscar al otro. ¿Tú crees que Dios desiste? No, Dios no desiste de lo que quiere hacer. Uno tuvo que volver para ser hijo después de haber desperdiciado su vida. Entonces él, cuando llegó allí, comprendió lo que era ser padre, aun sin saber que él era hijo. Y tuvo Dios que restaurar su vida para quitar de nuestra mente y de nuestro corazón esa idea egoísta y superficial que tenemos con Dios, de que somos empleados de un Dios que nos utiliza para esto, para lo otro. Cuando Dios lo que te quiere hacer es su hijo amado, hijo del corazón, que envió a su hijo a una cruz a morir para hacerte a ti hijo en él y poder reconciliarte con el Padre. Amén, hermanos. El Señor mandó a dos a trabajar a la viña. Un padre tenía dos hijos. Los mandó a la viña a trabajar. Mateo 20 creo que es. ¿Qué pasó? ¿Eran hijos? Eran hijos. ¿A los que Dios ama? A los que Dios ama. Primero yo le dijo, sí, ahora voy. Pero no fue. Segundo de los hijos le dijo, no, yo no voy. Pero luego, arrepentido, fue. Los dos se desdijeron de lo que iban a hacer inicialmente. Uno dijo que no iba, luego arrepentido fue. Y él los dijo, sí, ¿cómo, Señor? ¿Cómo no voy a ir? Aquí yo el primero. Y después, mientras caminaba, volvió en sí y dijo, no, yo no voy. Que vaya mi hermano. A veces esa es la actitud de nuestra vida con aquellos que Dios llama a servir, a hacer la voluntad de Dios. Porque más allá de lo que hagamos tú y yo, más allá del medio que Dios utilice para hacer algo por el Señor, Él está buscando que eso lo construyamos con nuestra relación con Él, no detrás de una obligación de hacer las cosas. Dios no quiere que le sigas por alguna obligación en tu vida. Dios quiere que le sigas por amor. Y ahí es cuando comienzan los problemas en nuestra vida. Problemas que nacen todos de un solo lugar, que es de este corazón que no ha nacido de nuevo. Si quieres hacer la voluntad de Dios, no solo tienes que ser hijo de Dios, sino tienes que nacer de nuevo. Hablamos de eso hace 2 semanas acá, o 3, no me acuerdo cuánto. Sin la vida de Dios en ti, no podremos hacer la voluntad de Dios. No solo hijos,
sino hijos que han nacido de nuevo, por obra y gracia del Señor en nuestra vida. Y para tú y yo nacer de nuevo tenemos que morir. Hay más fruto en tu muerte que en la vida que tú tienes ahora. Hay muchas personas que no tienen esa experiencia en su vida y entonces acuden a los cultos, vienen a la iglesia y al no tener esa experiencia personal en su vida de haber nacido de nuevo, se convierten en religiosos, fariseos. Mayormente hay muchas personas con esa actitud. Y entonces comienzan los conflictos en nuestra vida, la pugna de dos voluntades en nuestro corazón. Y si la naturaleza de Cristo no vive en ti, si no has ido al sepulcro, cuando Jesús salió del sepulcro, dejó la tumba vacía. ¿Sabes para qué? Para que tú y yo vayamos allá. En nuestra humillación vayamos al sepulcro para que Dios nos dé vida. Vida juntamente con Él, porque solo a los que han resucitado con Cristo, Dios da esa nueva naturaleza en sus vidas. Naturaleza que vence su propia voluntad y se goza en hacer la voluntad de Dios. No solamente como hijo, sino nacido de nuevo. Vemos que como hijo muchas veces no queremos hacer la voluntad de Dios. Ahora, si ese hijo no ha nacido de nuevo, peor todavía. Amén, hermanos. Vamos a terminar leyendo un texto más de la Biblia. Romanos capítulo 12, versículo 2. Vamos rápido. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Quién ha escrito esto? ¿Cuándo la voluntad de Dios es agradable, buena y perfecta para nuestra vida? Esto lo escribió Pablo, un hombre que tuvo gran sufrimiento en su vida. Persecuciones, conflictos con los hermanos, asechanzas de todo tipo, peligros de muerte y una vida incierta en muchas medidas. Y él nos dice aquí que comprobemos cuál sea la buena voluntad de Dios para nuestra vida, buena, agradable y perfecta. Quizá no fue tan buena para Pablo, pero sí para nosotros, que hoy podemos recibir de él, que de esas experiencias que tuvo en su vida, hoy están haciéndonos perseverar en hacer la voluntad de Dios. Yo digo, Señor, si para este hombre fueron un sufrimiento, pero de los sufrimientos de Pablo, de sus conflictos y de sus angustias, dejó escritos 2/3 partes del Nuevo Testamento. Él lo escribió. Y hoy son el baluar y el sostén de nuestra fe. Porque vemos que este hombre superó esas dificultades en su vida y nunca hubo una reclamación en su boca, nunca hubo un desaire en su boca, sino que todo eso asumió en su vida y nos escribe estas palabras. De tus sufrimientos y de los míos en el Evangelio podemos escribir más aún la carta de los Hechos de los Apóstoles. La fe de este hombre, la perseverancia de este hombre en hacer la voluntad de Dios, hoy me es testimonio para mi vida y es un baluarte de fe absoluto. Cuanto más lo perseguían, cuanto más su vida estaba en peligro, más transmitía esa fe inquebrantable en su vida. Y eso estimula nuestra vida.
Eso es lo que nuestras vidas necesitan, ver que las aflicciones que otros están sufriendo en su vida, para nuestra vida hoy, cuando las recibimos y el Espíritu Santo nos revela en nuestra vida, son un baluarte de fe. Yo veo sufrir a mi hermano, pero veo que sigue perseverando en hacer la voluntad de Dios. Y eso, amigo, es una cosa inexplicable. Ese es el poder de la fe. Cuando iban los cristianos que los llevaban los romanos los llevaban a esos anfiteatros donde iban a ser comidos por los leones. Salían de las mazmorras donde los tenían presos, cantando alabanzas. Cuando llegaban a la arena del circo romano y eran despedazados por esas bestias, y los otros cristianos veían con esa perseverancia, con ese poder que había en sus vidas, se levantaban 100 más. No huían por miedo. Porque la fe tiene esa cosa inexplicable, de que cuando tú más llevas a una persona al mayor conflicto en su vida y Cristo se glorifica en él, levanta 100 detrás. Amén, hermanos. La fe de aquellos que nos precedieron en el Evangelio estimula nuestra vida, como dice aquí Pablo. Pero Pablo, ¿cómo puedes decir que en tu vida la voluntad de Dios ha sido buena, agradable y perfecta? Quizá no fue tan buena para él, pero ha sido buena para nosotros, que vemos el valor de la fe, el valor de aquel que persevera en hacer la voluntad de Dios, el aquel que pone como prioridad en su vida servir a Cristo. Amén, hermanos. ¿Seguro? Terminamos en Hebreos 10:36. Solo un versículo más. No perdáis vuestra confianza, que tiene gran galardón. Está hablando del Señor a ti aquí en esta mañana. Si estás pensando en desistir, si ves la voluntad de Dios en tu vida como algo que no está a tu alcance, Dios te dice, no pierdas tu confianza. Dice, pues vuestra confianza tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá. Dice, y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe. ¿Para qué? Para preservación de tu alma. Aquí vemos el conflicto muchas veces en nuestra vida. Decimos, ¿perseverar para qué? Dios te dice, no pierdas tu confianza. No esa confianza que está puesta en ti, porque la confianza que está puesta en nosotros es una confianza que se disipa fácilmente. Seres humanos cambiamos de opinión tantas veces como abrimos y cerramos los ojos. Pero cuando nuestra confianza está puesta en el Señor y caminamos con esa paciencia puesta en perseverar, en hacer la voluntad de Dios en nuestra vida, dice que esa perseverancia tiene promesa de vida eterna. Muchas veces no tenemos puesta la mirada en la vida eterna, tenemos puesta la mirada en el corto plazo, aquí, en el ahora. Y el Evangelio tiene esa parte que permite poder hoy suplirnos en este día y suplirnos en la eternidad. A veces somos tan, ¿cómo decirlo?, tan privados de luz en nuestra vida que solamente el Evangelio nos es útil al corto plazo, a las cosas del aquí y el ahora. Pero el que persevera en hacer la voluntad de Dios tiene puesta su mirada en la promesa de vida eterna. Ese no retrocede. Ese está puesta firme su fe, la fe que Dios le dio en Cristo. Y no va a dejarse mover por influencias a derecha o izquierda.
tiene la cosa clara y persevera con paciencia todos los días. Le ves que es como una máquina que trabaja al mismo ritmo de trabajo. Tiene la misma palabra de fe en su boca. No se desespera cuando no logra objetivos a corto plazo. No se angustia cuando ve que las cosas no son posibles ahora, sino que pacientemente espera y persevera en hacer la voluntad de Dios. La mayoría de las promesas que Dios da a nuestra vida no se logran en el aquí, en el ahora. Dios va dosificando su gracia en nuestra vida para que podamos ir perseverando en hacer la voluntad de Dios. Y para que no retrocedamos. Porque volver atrás del llamado, volver atrás de eso en nuestra vida, a veces no tiene vuelta. Es verdad que Dios puede ir a buscarte. Y es verdad que también tú no te dejes encontrar. Pero nosotros somos de los que no. Tú eres de esos, de los que no retroceden. Porque para esos es para los que Dios da palabra. Palabra que pone firme sus pies en la roca. Palabra que afirma el deseo de hacer la voluntad de Dios. No vive de recompensas parciales. Dios me usa. No. Firme sobre la roca nuestra vida. Amén, hermanos. Y persevera conmigo en hacer la voluntad de Dios. Yo estoy aquí para ayudarte a que tú perseveres en hacer la voluntad de Dios. Esa voluntad no será como yo quiero, porque no es mi voluntad la que tienes que hacer. Es la voluntad de aquel que te llama. No mires por el prisma de lo que yo hago, lo que Dios tiene para ti. Tú descubre cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta para tu vida, que sin duda alguna será muy diferente a la mía. No mires en mí para aplicarlo en ti. Mira al Señor para que el Señor te revele a ti cuál es la voluntad agradable, buena y perfecta para tu vida. Porque es ahí donde tu vida encuentra el gozo, la alegría, el equilibrio en tu vida personal. No me mires a mí, mira lo que el Señor tiene para ti. Y ahí es donde están las promesas para nuestras vidas. Amén, hermanos. ¿Quieres ponerte de pie si oramos juntos así? Hoy tenemos Santa Cena después, pero vamos a orar primero. Y buscar que Dios en nuestra vida, su voluntad en nuestra vida, sea algo que no solo anhelemos y deseemos, sino que sea una práctica real cada día en nuestra vida. Eso va creciendo en nosotros, no es que es una chispa que se enciende, es una chispa que se enciende y va creciendo. Ahora es bueno que te estimules con los que están contigo, porque ese calor de aquellos que tienen como prioridad en su vida hacer la voluntad de Dios es bueno para nosotros. Ver que otros no cejan, otros no abandonan, otros siguen firmes y fieles haciendo la voluntad de Dios. Son a esos a los que tienes que tú ver en tu vida, porque son de esos donde vas a sacar provecho para tu vida personal. Amén, hermanos. Señor, queremos darte gracias una vez más, mis hermanos aquí, pacientemente escuchando tu palabra. Oh Espíritu Santo querido, revélanos a cada uno de nosotros aquí en esta mañana
cuán buena, agradable y perfecta es tu voluntad para nuestra vida. Señor, ¿qué hay fuera de ti? Nada que pueda suplir nuestra necesidad. Fuera de ti no hay más que angustias, decepciones, conflictos de una o de otra naturaleza, envueltos en esta lucha incesante de nuestra vida, de querer imponer nuestra voluntad, de querer imponer nuestras prioridades, de buscar lo nuestro, de gastar la energía de nuestra vida en aquellas cosas que son vanas y pasajeras. Espíritu Santo, háblanos a nosotros en esta mañana, para que todos aquí podamos ser de esos que han decidido, porque tú les has hecho sus hijos y han vuelto a ti, el hacer tu voluntad, Señor. Tú decías, queremos decir como decía Jesús, Señor, hacer tu voluntad me ha complacido, Señor. Aunque en las horas más duras y de debilidad me cueste, yo sé que el hacer tu voluntad es el camino de mi vida, donde tú te manifiestas y te muestras, porque es tu voluntad y no la mía la que está puesta en juego ahí, Señor. Bendice mis hermanos aquí, bendice, Dios mío, sus vidas. Disipa toda duda, toda desconfianza de nosotros. Saber que tú eres el único camino, la única verdad, la única vida. No hay fuera de ti otra opción. Y tú eres la opción, la única opción para esta alma perdida, para esta mente engañada, para esta vida que necesita de ti, Señor. Bendice mis hermanos aquí, Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén, Señor.